Oğlun elimizde. Baba. Oğlum, aslanım benim. Sakın korkma, tamam mı? Babam kurtaracak seni, sakın korkma. Çirkin adam burada. Planlarımız tıkır tıkır işliyor. Bunu şirketten de kaçırmaya çalıştılar. Şirketin kamera kayıtlarına bak. Oğlumuzu bulacağım. Onu kaybetmeyi düşünemem. Bir kere daha ayrılıp... El impactante episodio del secuestro de Miran. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Primero que nada, los que vean mis vídeos hasta el final, dejen un corazón en el comentario. ¿Por qué Acer le dijo a Ismet que esperara noticias mías? ¿Qué le preguntó Baran a Acer sobre la desaparición de Adnan y cómo respondió Acer? ¿Miran fue secuestrado? Si tu café está listo, comencemos a resolver misterios juntos. Después de la empresa, Baran llega a Miran. Él dice, ¿dónde miras, hijo? Miran reconoció a Isan tan pronto como lo vio. Cuando ve a Isan, Baran tiene que huir antes de tener la oportunidad de secuestrar a Miran. Miran lo cuida. A Baran, estoy mirando a dónde fue el hombre feo. Baran pregunta, ¿qué hombre feo? Miran previamente había hecho un dibujo en el reverso del papel que contenía su información. El hombre feo de la foto, responde. Baran no insiste demasiado en ello. Recuerda su conversación con Akif Berfin. Él le dice que la ama mucho a pesar del incidente del hospital psiquiátrico. Sin embargo, Berfin dijo que había problemas que no se podían superar. Acer espera noticias de Tark. Mientras tanto, Tark llama. Dice que el plan está cancelado. Ismet dice que Baran llegó antes de hacer cualquier cosa. Creo que esto podría ser una señal, dice. Agar responde, nunca. Dice que le digas a Ismet que espere noticias mías. Baran y Dylan conversan juntos. Pregunta, ¿dónde está Miran? Baran dice que fue a inspeccionar la empresa con Asl. Se parece mucho a Miran Aga. Baran le dice a Dylan que no dejaré que nadie se interponga entre nosotros excepto Miran. Dylan dice que no te preocupes. Miran responde, nuestra única excepción. La señora Ayan quiere ver a Kudret cuando sale a caminar. Sin embargo, cuando ve a la señora Kudret, Ayan cambia de opinión. Es como si quisiera escapar. Dylan llega a la mansión. Habla con la señora Azade. Charlan sobre Zeida. Esperan que el bebé ablande sus corazones. No tienen mucho amor, dice, esto es algo que da mucho miedo. Porque la falta de amor hace que la gente haga toda clase de maldades. Akif y Baran hablan. Dice que no pudo encontrar ninguna información sobre Adnan. Dice que hay algo mal en esto. Baran, puedes resultar herido como resultado de esto. Dice que puede realizar este trabajo con otra persona en quien confíe. Akif dice que si no hay hechos, no hay amor. Respeto tu amor por Baran. Pero la tierra es tuya, dice. El tío Ahmed llega mientras Berfin está en el jardín. Dice que te vi pálida. Dice que no te ves bien. Él pregunta, ¿quieres compadecerte un poco? Berfin dice que siento como si estuviera cargando el peso del mundo. Dice que creo que si eliges un lado, sería injusto con el otro. Baran habla con Dylan. Miran dice que ahora quiere un compañero de juegos. Dice que yo también debería tener un hermano. Baran inmediatamente habla con Dylan con expresión traviesa. Escuchaste que tu hijo quiere un hermano, ¿verdad? Baran. Dylan. No entran en demasiados detalles. Dylan dice que estabas muy nervioso en el jardín. Miran habló de un hombre. Por eso me puse nervioso. Dice que me dio mucho miedo verlo solo en el jardín. Dylan dice que a Miran hay que enseñarle a no hablar con extraños. Baran, te lo advertí. Sin embargo, afirma que es útil repetirlo con frecuencia. Zeida y Tark también hablan sobre la salud del bebé. Acer entra en este momento. Dice que traje un plato de frutas para mi novia. Acer le pregunta a Tark, ¿hablaste con él? Zeida pregunta qué está pasando. Tark dice que hablé. Añade que está esperando noticias nuestras. Acer dice déjame dejarte en paz. Tan pronto como sale la señora Zeida, Acer pregunta, ¿me estás ocultando algo? Mientras Berfin está en el jardín, Akif la ve. Él también es consciente de lo triste que está.
Sin embargo, no está seguro de acudir a él. Mientras tanto, Acer llega a Berfin. Acer dice que yo planté estas flores. Dice que todo lo que es delicado debe ser protegido. Dice flores, gente, nuestra familia. Dice que se pudre cuando cambia de ubicación. Su linda actitud se convierte en una dulce conversación. Varán piensa en cuánto ha cambiado todo. Dylan también piensa en lo que vivió. Acer dice que todo lo que hiciste, lo hiciste por tu familia. Mientras tanto, Akif los observa. Berfin, vivo mi vida como tú quieres. Dice, déjame experimentar mi dolor como quiero. Luego se marcha. Agar planta nuevas semillas en el jardín. Mientras Miran juega en su habitación, Varán y Dylan entran a la habitación. Miran pregunta, ¿viniste a jugar conmigo? Varán dice que deberíamos hablar primero. Miran, ¿hice algo malo? Él pregunta, ¿vas a castigarlo? ¿Viste a un hombre frente a la compañía Varán? Dice que es un hombre malo y feo. Dice que no hablamos con gente que no conocemos. Le dice a Miran, prométenos que no hablaremos con personas que no conocemos. Miran lo promete. Luego Dylan y Varán conversan en su dormitorio. ¿Sabes cuál es el sentimiento más extraño para mí? Yo también te extraño incluso cuando estás conmigo. Porque tu amante es Varán Carabey. Yo también soy Dylan Carabey. Eres mi amante, mi esposa, mi amiga, mi todo. Akif llama a Berfin. Berfin contesta el teléfono inmediatamente. Akif dice que quería escuchar tu voz. Akif pregunta, ¿estás llorando? Berfin dice que no estoy llorando. Akif dice que no puedes mentir. Pero reír te sienta muy bien, dice. Dice que cuando sonríes, un gusano de seda se posa en tu cara. Asibe y Tuba identifican las deficiencias en la cocina y llaman a los proveedores. Mientras tanto, Acer escucha la conversación. Él actúa inmediatamente. Él llama a Ismet. Varán y Dylan cuentan cómo ha crecido Miran desde su cumpleaños. Varán dice que ambos sois mis queridos. Varán dice que tendrá un combate con Miran. Dylan dice que mi versión está clara. Varán pregunta de qué lado está. Dylan pregunta cuál sería tu equipo si jugara el partido con Miran. Varán dice que está bien. Dice que los menores tienen prioridad. Habla con Akif. Varán. Hablé con todos los que rodean a Adnan. Nadie a su alrededor sabe dónde está. Dice que desapareció repentinamente del lugar. Dice que su familia tampoco denunció su desaparición. Varán llega a Tark y Acer. Él pregunta, ¿dónde está Adnan? No sabemos dónde está Acer. Adnan. Dice que no queremos saberlo. Tark pregunta, ¿por qué preguntas? Varán pregunta, ¿por qué no llamaste? Acer, nos echaron de la mansión. Esas puertas estaban cerradas para nosotros, dice. Varán, descubriré lo que escondes. Sería mejor que me lo dijeras. De lo contrario será malo. Además, si estabas en tan mala situación, ¿por qué no me llamaste? Dice que como jefe tribal podrías haberme llamado. Podría haber castigado a Adnan. Dice que encontraría a mis primos. Varán dice que no está claro con quién vivimos en la mansión. Dice que si no fuera por el bebé, no los tendría en esta mansión ni un minuto. Dylan, espera un poco más. Dice que tienes una reunión pronto. Tienes un partido esta noche. Dylan llega a la habitación de Miran. Él ve que ella no está en la habitación. Dylan quiere comprar algo y acudir a él de inmediato. Mientras Acer está en la puerta, Isan intenta engañar a Miran. Miran reconoce al hombre inmediatamente cuando lo ve. Se va mientras Varán está en su estudio. Dylan llama a Miran. Varán también sale. Pero no pueden encontrar a Miran. Los hombres secuestraron a Miran. Varán y Dylan están muy preocupados. Varán ve que el balón está en el medio. Miran ha sido secuestrado. Amigos, en este episodio la tensión aumentó con el secuestro de Miran. Veremos juntos qué camino seguirán Varán y Dylan en este difícil proceso. No olvides compartir tus predicciones y comentarios con nosotros. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo análisis, cuídate.
Adiós.